Muy bien, chicos. El día de hoy vamos a hablar de un tema por demás interesante. Van a ver qué cosa tan linda la que van a aprender el día de hoy. Quisiera decirles que hay algunos temas de los que les he dado, que como por ejemplo hematología completa, uroanálisis y coproanálisis, que todavía nos hace falta, son temas que a ustedes en su práctica profesional les van a servir muchísimo. Día a día van a tener que interpretar hematologías, uroanálisis y coproanálisis, por lo cual les suplico que vayan estudiando y que se lo sepan todo. De estos temas se tienen que saber los valores normales, no pueden estar sacando una libreta para consultar. Entonces sí les suplico, por favor, que todos se lo vayan aprendiendo conforme vayan avanzando las clases. El día de hoy vamos a hablar acerca de uroanálisis o urianálisis. No importa si le dicen uro o urianálisis, pero es uroanálisis, no es urocultivo. Debemos hacer muy bien la diferencia entre un uroanálisis y un urocultivo, que ya lo vimos en la clase de pruebas bacteriológicas. Vamos a empezar diciendo qué es un urianálisis o un uroanálisis. Y diremos que es un análisis de rutina que se le hace a una muestra de orina, preferiblemente la primera de la mañana. ¿Por qué preferiblemente la primera de la mañana? Porque es la orina más concentrada. Entonces aquí miraremos todo lo que necesitamos ver. Ahora bien, si en algún momento hay un paciente que de emergencia necesite un análisis de orina, se le puede hacer en la primera orina que pueda dar el paciente. Entonces, preferiblemente la primera de la mañana. Pero si es una emergencia, pues se puede trabajar la primera orina que el paciente dé. Muy bien. Aún siendo un análisis muy sencillo, puede demostrar una condición patológica en alguna parte del sistema excretor. O sea, es un análisis muy importante que a ustedes como médicos les va a servir muchísimo para poder hacer diagnósticos tempranos de algunas enfermedades. Y también puede servir como índice del metabolismo general del individuo. O sea, parece que es un análisis muy simple, muy sencillo y que probablemente no nos va a servir para mucho, pero al contrario. Y cuando terminemos mi presentación, ustedes se darán cuenta de todo lo que puede servir un urianálisis para usted como médico. Muy bien. Primero hablaremos de cómo se recolecta una muestra de orina para el uroanálisis. Y si tu paciente es mujer, entonces vamos a decir lo siguiente. Se tienen que mantener los labios separados, tal como lo está indicando la imagen, abiertos. Hay que orinar una cantidad pequeña en la taza del inodoro y luego detener el flujo de orina y ya recolectar en el recipiente que tenemos preparado para la orina un poco de orina, no tienen que llenarme tanto de orina. Entonces dice, sostenga el recipiente de la orina a unas cuantas pulgadas o unos pocos centímetros de la uretra y orine hasta que el recipiente esté medio lleno. En realidad nosotros en el laboratorio solo vamos a utilizar 10 cc de orina para hacer este análisis que vamos a hacer a tu muestra. Entonces tampoco necesitamos toda la orina que el paciente va a emitir. Usted puede terminar de orinar en la taza del inodoro. No vaya a creer que debe de tener un recipiente en donde quepa toda la muestra, porque ya te dije, solo vamos a necesitar 10 cc de orina. Muy bien. ¿Qué pasa si tu paciente es un hombre? Para hombres, pues se les indicará que hay que limpiar la cabeza del pene con una toallita estéril. Si no está circuncidado, necesitará retraer primero el prepucio, orinar una cantidad pequeña en la taza del inodoro y luego detener el flujo de orina, después recolectar una muestra de orina dentro del recipiente limpio o estéril hasta que esté medio lleno. Volvemos a lo mismo. Se dice que la muestra, tanto en hombres como en mujeres, se va
a recolectar al vuelo. Por favor, jamás se debe de hacer la orina en una vacinica y luego pasarla al frasquito, porque esto va a significar una contaminación terrible. Esta muestra no va a funcionar. Y luego indicar al paciente que puede terminar de orinar en la taza del inodoro, que no necesita un recipiente tan grande como para recolectar toda la muestra que en este momento se emita. Muy bien. ¿Y qué pasa si tus pacientes son bebés? Muy importante. Se le dará a la mamá una bolsa especial para recolectar la orina. Será una bolsa plástica con una tira adhesiva en un extremo, hecha para encajar sobre el área genital del bebé. Miren, pues aquí en la imagen podemos observar cómo se va a adherir. Si la recolección de orina se está tomando de un bebé, puede necesitar bolsas recolectoras adicionales. ¿Por qué razón? Porque se puede, sobre todo si la pacientita es bebita, se puede contaminar con heces, por ejemplo, o puede haber en el transcurso de la toma de la muestra algún problema que te vaya a hacer requerir bolsas adicionales. Entonces hay que estar preparado. Se lava bien el área con agua y jabón y se seca. Se abre la bolsa y pues ya se le quita el adhesivo y se expone tal cual se indica en esta imagen. Para los niños se puede colocar todo el pene dentro de la bolsita. Para las niñas se debe de poner la bolsa sobre los labios. Puede poner un pañal sobre la bolsa y luego estar muy atentos a cuando la muestra ya esté recolectada. Se quita la bolsita y en la misma bolsa se puede llevar la muestra al laboratorio. Si no hay 10 cc de orina, no hay problema. Estas serán muestras que tenemos que cuidar mucho porque pues es un poco difícil recolectar una muestra de un bebé. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué incluye un uroanálisis? Entonces vamos a decir que incluye un análisis macroscópico, un análisis bioquímico y un análisis microscópico. Todos son igual de importantes. Vamos a hacer siempre una relación entre lo que, por ejemplo, tenemos en el análisis microscópico y en el análisis bioquímico. De eso dependerá lo que nos reporten en el análisis macroscópico, ¿sí? Por ejemplo, si en el análisis bioquímico observamos sangre y en el análisis microscópico vemos muchos eritrocitos, obviamente el color de nuestra muestra macroscópicamente hablando será de color rojo. Entonces va a haber una relación muy estrecha entre el análisis macroscópico, el bioquímico y el microscópico. ¿Cómo se hace el análisis macroscópico? Se hace por simple inspección. Lo debemos hacer, más bien dicho, en el mismo frasco donde se lleva la muestra, tal cual lo está indicando esta imagen. Agarramos el frasco y hacemos una observación macroscópica de nuestra muestra. Por su parte, el análisis bioquímico se hace con la ayuda de una tira reactiva, esta que observamos acá. Esta pequeña tira reactiva nos va a leer 10 parámetros diferentes. Entonces vamos a obtener una información verdaderamente valiosa en esta muestra de orina. Y el análisis microscópico, como su nombre lo indica, lo vamos a hacer observando un sedimento urinario al microscopio. Muy bien. Recordamos, ninguno de los tres es más importante que el otro. No puedo decir, voy a hacer solo análisis microscópico. No, no puedo decir eso, porque tanto en el análisis macroscópico como en el bioquímico vamos a tener datos muy interesantes. Tampoco podemos decir solo quiero hacer el bioquímico, porque algunas veces en el microscópico nos vamos a encontrar cosas que no son encontradas en el análisis bioquímico. De tal manera que quiero que comprendan muy bien esta situación. Empecemos hablando sobre el análisis macroscópico. Muy bien. Es tan importante como los otros dos. Aunque no usemos ni una tira reactiva y aunque tampoco usemos un microscopio, solo con nuestros ojos, es tan importante como los otros dos análisis que vamos a hacer de nuestra muestra.
Y debido a la correlación que existe entre los resultados macroscópicos, químicos y microscópicos de una muestra de orina, esta parte del uroanálisis debe rendir información importante para el diagnóstico. Tenemos que hacerla a conciencia, por favor. En el análisis macroscópico vamos a incluir color, apariencia, olor que no lo vamos a reportar, pero sí nos va a servir a la hora de manipular la muestra, pH, densidad y volumen. El volumen nos servirá solamente si vamos a trabajar con muestra de 24 horas. De lo contrario, para un uroanálisis de rutina no nos va a interesar el volumen de la muestra. ¿Por qué razón? Porque pues vamos a agarrar al vuelo la mitad del frasco de la orina y entonces no específicamente tenemos que tomar la medida de este volumen. Muy bien. Hablemos sobre el color. Se reporta tal cual se ve. Tal cual se ve. ¿Qué color observas aquí? Amarillo. Amarillo. Ámbar. ¿De acuerdo? Puede ser una orina incolora, como esta. Puede ser amarilla, amarillo claro, amarillo oscuro, amarillo más oscuro. No se indica qué tono de amarillo es, pero sí se indica que es amarillo. Puede ser también ámbar, como este, y puede ser rojo, aunque este no se observa tan rojo. Ahorita les voy a enseñar una muestra verdaderamente rojiza. Pero ¿de qué va a depender el color de la orina? Pues de los pigmentos que tenga la orina y que sean pigmentos que van a cambiarle el color a nuestra muestra de orina. Por ejemplo, un paciente con hepatitis, ¿sí?, va a tener bilirrubinas en la orina. Y esta bilirrubina va a tener la capacidad de cambiar el color de la orina a un color ámbar oscuro hasta color Coca-Cola. Quien ha tenido hepatitis me va a dar la razón en este sentido. Pero también podríamos observar una muestra ámbar en presencia de hemoglobina, por ejemplo, ¿sí? Y si en lugar de hemoglobina hay sangre como eritrocitos, pues la muestra va a ser de color rojo. Muy bien, entonces el color va a depender de los pigmentos que tenga esta orina. Ojo, hay algunos medicamentos que pueden cambiar el color de la orina y no nos vamos a asustar con eso. Por ejemplo, si un paciente toma nitazoxanida, la orina se va a ver como verde, no hay que asustarnos con esto. Y si un paciente se inyecta neurotropas, por ejemplo, pues va a tener un color de orina ámbar oscuro, pero va a usted como médico saber que su paciente está orinando de ese color por el medicamento que usted mismo le está aplicando. Muy bien. Vamos con la apariencia o aspecto. La apariencia o aspecto va a depender de los elementos formes presentes en la muestra. Si hay muchos elementos formes, la muestra se observará turbia. Si hay menos cantidad de elementos formes, la muestra se observará ligeramente turbia como esta. Y si no hay muchos elementos formes, casi nada de elementos formes, solo lo normal, la muestra se observará límpida. Muy bien. Cabe mencionar que van a haber algunas sustancias en la orina que no van a cambiar ni el color ni el aspecto de la orina. Por ejemplo, si un paciente es diabético y tiene glucosa en su orina, la glucosa no cambia ni el color y tampoco cambia el aspecto de la orina. De tal manera que un paciente diabético con mucha glucosa en su orina tiene glucosa, pero puede tener una orina color amarillo, por ejemplo, límpida. Muy bien. Pero van a haber sustancias que sí van a cambiar, no solo los elementos formes, sobre todo van a cambiar la apariencia de la orina y algunas sustancias que van a cambiar el color de la orina. Tú te tienes que saber todo esto para saber qué es lo que esperas en la orina de tu paciente. Y antes de pasar a otra cosa,
Les suplico por favor que tengan leídos sus objetivos. En su programa están los objetivos de nuestra clase de uroanálisis, primera cosa. Y segunda cosa, como siempre, tener en consideración que lo más importante para hacer un diagnóstico es la evaluación clínica que tú le vas a hacer a tu paciente. Y en función de eso, pues ya, imagínate, el paciente está ictérico y tú crees que tiene una hepatitis. Mandas a hacer una hematología, una orina y unas heces, y pues aquí, en estos datos, si tu paciente verdaderamente tiene hepatitis, entonces la orina se va a tener que ver entre ámbar oscuro a color Coca-Cola, ¿sí? Pues la bilirrubina solo altera el color de la orina, mas no altera la apariencia o aspecto de la orina. Entonces puedes tener incluso una orina límpida o ligeramente turbia, dependiendo de los elementos formes que esta muestra de orina de tu paciente tenga. Muy bien. ¿Qué podemos decir del pH y de la densidad? Del pH y de la densidad diremos que son dos parámetros que se miden con la tira reactiva. Pero creo que por cuestiones de estética, probablemente, se reportan en la parte macroscópica. De todas formas, yo no puedo agarrar la orina y solo verla y decir, tiene un pH 6 y una... No, tengo que tener la tira reactiva para poder medir tanto el pH como la densidad de esta orina. El pH usual es de más o menos 4.6 a 8. La reacción puede ser influida por drogas, dietas, absorción de líquidos y condiciones patológicas. Es valioso en la identificación de cristales, ya vamos a hablar de los cristales al ratito. Muy bien. Con respecto a la densidad, dependerá de la cantidad de material sólido que tenga la muestra o la palabra que utilicé anteriormente, la cantidad de elementos formes que tenga. ¿Qué es el material sólido o elementos formes? Por ejemplo, presencia de leucocitos, eritrocitos, bacterias, todos estos elementos formes que pueden cambiar la densidad y volverla un poco más alta. Y además de los elementos formes, también va a depender del volumen de la muestra. Mientras mayor sea el volumen, menos va a ser la densidad y más límpido el aspecto, ¿sí? Mientras más material sólido, mayor será la densidad y más turbia será la muestra. Muy bien. Entonces, vamos a evaluar, recapitulando. En el análisis macroscópico, color, que se reporta tal cual se observa. El color puede estar influido por algunas sustancias que tengamos en la muestra de orina, como por ejemplo, sangre o bilirrubinas, algún medicamento que el paciente tome. Muy bien. Apariencia, que puede ser límpida, ligeramente turbia o turbia. Y esto va a depender de los elementos formes que hayan en la muestra. El olor no se va a reportar. El pH y la densidad son dos parámetros que se miden con tira reactiva, pero por cuestión de estética probablemente los reportan en el análisis macroscópico. Y el volumen que nos servirá sí y solo sí, vamos a analizar orina de 24 horas. Entonces la recoges desde que empieza esas 24 horas hasta que terminen esas 24 horas, entonces el volumen sí nos servirá para hacer algunos cálculos matemáticos de algo que tú me solicites. Pero si no es una orina de 24 horas, el volumen no nos interesa. Muy bien. Muy bien. Miren, colores de la orina, apariencias de la orina, pH y densidad de la que ya hablamos. Pasémonos a lo que es el análisis bioquímico. Como dijimos, se va a hacer con una tira reactiva. La orina en el frasco se agita delicadamente y se trasvasa, como lo observamos acá, a un tubo de ensayo de 10 mililitros aproximadamente. Aquí se mira, miren, 10 mililitros de orina es lo que me va a servir. La tira reactiva se sumerge a la orina un momentito,
Luego se saca de la orina y se va a sacudir de una forma que nosotros con Kimberly les vamos a enseñar, porque no quiero que hagan su tira reactiva como que están echándole la bendición a sus compañeros de la mesa. Esto también lo vamos a hacer en el laboratorio para que se emocionen. Muy bien. Una sola tira reactiva, no es USA sino una sola tira reactiva, permite el reconocimiento de los síntomas precoces de 3 importantes grupos de enfermedades, y ya vamos a ver el cuadro que les tengo preparado. Primero, trastornos del metabolismo de los carbohidratos. Con este examen de orina vamos a detectar precozmente pacientes diabéticos, y pues también nos va a servir para hacerles un seguimiento. Segundo, afecciones renales y del tracto genitourinario. Hablemos de infecciones urinarias, por ejemplo, o de problemas renales, por ejemplo. Ya lo van a aprender. Tercero, hepatopatías. Por ejemplo, hepatitis. Muy bien. Miren qué cosa tan interesante. Vamos con el cuadro que les prepare. De acuerdo a lo que les dije anteriormente, vamos a poder detectar pacientes con diabetes, con infección urinaria, con bacteriuria, con problema renal y con hepatitis. Miren qué bonito. Antes de continuar, practiquemos. Color amarillo, aspecto límpido. Color rojo, turbio. Ámbar, ligeramente turbio. Amarillo, ligeramente turbio. Este sería un color ámbar oscuro. Le tiraría yo a presencia de bilirrubinas. Hepatitis. Entonces, si se dan cuenta, solo en el macroscópico yo ya tengo una idea de lo que voy a encontrar en el bioquímico y en el microscópico. Y usted, por el examen clínico que le hizo a su paciente, también va a saber más o menos qué esperar en los resultados de sus uroanálisis. Muy bien. Diabetes, primero. El paciente que es diabético tiene glucosa en su orina. Debe de tener glucosa en su orina. Y puede o no tener cuerpos cetónicos. Muy bien. Eso significa, si su paciente solo tiene cuerpos cetónicos, pero no tiene glucosa, su paciente no es diabético. Punto. Apréndase esto, por favor. Muy bien. Bueno, y si usted como médico sabe que usted me mandó a este paciente a hacerle su examen de orina porque su paciente tiene mucha sed, está bajando de peso, va a orinar frecuentemente, entonces usted está sospechando de que su paciente es diabético. Y si yo en esa orina detecto la presencia de glucosa, pues es casi seguro que su paciente tiene diabetes. Pero antes de decirle a su paciente que es diabético, paso a seguir. Por favor, mándele a hacer una glucosa pre y una glucosa post para confirmar. Y ya habiendo confirmado, entonces ya puede hablar con su paciente y decirle que su paciente, pues, efectivamente lo que usted pensó es diabético. Y pues ya lo empieza a tratar como tal. ¿Por qué razón en el paciente diabético estoy dejando una orina amarilla límpida? Porque como les dije anteriormente, la glucosa no altera ni el color ni la apariencia de la orina. Entonces podría tener una orina amarilla y límpida, salvo que tenga pues otras cosas que no van a ser parte de la diabetes, pero pues quiero que quede claro que la glucosa y los cuerpos cetónicos no alteran el examen macroscópico de la orina de tu paciente. Muy bien. Vamos con la siguiente posibilidad, una infección urinaria. Tu paciente tiene ardor al orinar, se queja de dolor en la espalda baja, etcétera, y tú crees que tu paciente puede tener una infección urinaria. Entonces me mandas a pedir una orina de tu paciente. Muy bien. ¿Qué puedo yo encontrar en esa orina del paciente que tiene infección urinaria? Leucocitos, eritrocitos, nitritos. Los nitritos están relacionados con las bacterias. Muy bien.
Pueden haber infecciones urinarias solo con leucocitos. No necesariamente tiene que haber sangre y bacterias, ¿de acuerdo? También puede haber una infección urinaria solo con eritrocitos. Entonces eso ya lo vamos a ir aprendiendo en el camino. Pero si tu paciente en esa orina tiene leucocitos, eritrocitos y nitritos, estamos casi confirmando una infección urinaria. Muy bien. Paso a seguir. Cultivo, que ya lo vimos en la clase de pruebas bacteriológicas, antibiograma y tratamiento. Muy bien. Aquí te dejo dos posibles orinas que pueden estar dentro de esta infección urinaria, ¿sí? Esta muestra rojiza por presencia de mucha sangre. Muy linda esta muestra, mírala. Tenemos otra posibilidad, que en la muestra de tu paciente solo hayan nitritos. Es un caso muy frecuente en nuestro medio, sobre todo en pacientes pediátricos, en mujeres embarazadas y en personas adultas, ya viejitas, ¿sí? Si en esa muestra de orina solo hay nitritos y bacterias, obviamente en el microscópico, entonces es una bacteriuria y la vamos a manejar como que si fuera una infección urinaria como tal, ¿sí? ¿Cuál es el paso a seguir entonces? Urocultivo, antibiograma y tratamiento. También, muy bien. Si hay muchos nitritos y por lo tanto muchas bacterias, tu muestra va a estar de ligeramente turbia a turbia. Muy bien. Recordemos que mientras más elementos formes hay en tu orina, mayor va a ser la densidad y mayor va a ser la turbidez. Muy bien. Si tu paciente, por ejemplo, aparte de tener leucocitos, tiene proteínas, entonces esto te va a hacer pensar en un problema renal. Ya no solo una infección urinaria como tal, sino probablemente un problema a nivel de los riñones. Proteínas. ¿Cuál es el paso a seguir? Entonces tú tendrás que hacer creatinina y nitrógeno de urea, que son dos pruebas bioquímicas que te van a medir la función renal. Esto ya también lo vamos a tener en una clase que está por venir. Muy bien. ¿Cuál sería el último paciente que tenemos pendiente? El paciente de las hepatopatías. Hepatitis, por ejemplo. Muy bien. Si en la muestra de tu paciente, en primer lugar, si la muestra de tu paciente es de color ámbar oscuro hasta Coca-Cola, y aparte de eso tiene bilirrubinas, tu paciente tiene hepatitis. Pero pues tú ya ya está encaminado esto. ¿Por qué razón? Porque tu paciente clínicamente ya está ictérico y pues tiene algunos otros síntomas que te hacen pensar a ti en problemas de hígado. Si en la orina de este paciente hay bilirrubinas y puede o no tener bilirrubinas y puede o no tener urobilinógeno, este paciente lo más seguro es que esté en una hepatitis. No, si tu paciente ya está ictérico y su orina tiene bilirrubinas y es de color ámbar oscuro a Coca-Cola, tu paciente es un paciente que tiene hepatitis. ¿Cuáles son las pruebas que le vas a ordenar como paso a seguir? Pues le vas a pedir bilirrubinas, transaminasas, fosfatasa alcalina y gamma GT. Pero esto no lo vas a hacer para confirmar si tu paciente tiene hepatitis. Ya está confirmado el diagnóstico. Esto lo vas a hacer para saber cómo empieza tu paciente y cómo mejora a medida va pasando el tiempo. Y otra cosa que tienes que hacer de la clase de pruebas inmunológicas es tipificar la hepatitis. ¿Qué tipo de hepatitis tiene tu paciente? ¿Hepatitis A? ¿Hepatitis B? ¿Hepatitis C? Pues tú, por todo lo que has preguntado a tu paciente en la historia clínica, pues tú más o menos tienes también que pensar qué tipo de hepatitis tiene tu paciente. Si tu paciente es pediátrico, en lugar de pedirle hepatitis A, hepatitis B y hepatitis C, le puedes pedir solo la hepatitis A. Es casi seguro que va a tener hepatitis A. Muy bien. Otra cosa que se me olvidaba. Las bilirrubinas que se excretan en la orina
son las bilirrubinas directas. ¿Recuerdas que hay bilirrubina directa más bilirrubina indirecta? ¿Te da la bilirrubina total? Pues la que se excreta en la orina es la bilirrubina directa. Entonces debes pensar en enfermedades cuya bilirrubina esté involucrada sea la directa. Sí, por ejemplo, en problemas de hemólisis por incompatibilidad fetomaterna, el niño tiene sus bilirrubinas muy altas, mas no se observan en la orina, porque las que se elevan son las bilirrubinas indirectas, por favor. Muy bien. Bueno, lo bueno es que tienes mi presentación y la puedes ver varias veces hasta que comprendas y se te quede todo lo que se te tiene que quedar. Muy bien. ¿Qué parámetros son entonces los que vamos a evaluar en la tira reactiva? Aquí tenemos bilirrubinas de urobilinógeno, pacientes con problemas de hígado, cetonas y glucosa, cuerpos cetónicos y glucosa, pacientes con diabetes, ácido ascórbico, no se evalúa, es solo un parámetro que nos va a servir para saber si la tira reactiva está funcionando bien o no. Muy bien. Proteínas, pacientes con problemas renales, sangre. La sangre se te puede reportar como sangre como tal, ¿sí? Y es esta que está aquí arriba, pero también se te puede reportar como hemoglobina. Son dos cosas diferentes, perdón. Las tres primeras serían hemoglobina, las tres últimas serían eritrocitos. Yo te lo voy a indicar, así tú sabes qué esperar, ¿de acuerdo? Muy bien. Luego, el pH que va de aquí 5, 6, 6.5, 7, 8 y 9. Nitritos, que se te reporta como positivo, una cruz, o positivo, dos cruces. ¿Hay poco o hay mucho? Luego, leucocitos, que se te reportan como leucocitos partido microlitro. Y por último, la densidad, 1.005 hasta 1.030. Muy bien. Ahora, ¿qué favor te tengo que pedir? Que primero, que pases esta tablita a tu libreta. Pero lo más importante es que te tienes que aprender esta tablita en la punta de la lengua. Por favor. Por ejemplo, debes saber que la glucosa se te puede reportar como normal. O te la puedo reportar. Los valores que nos sirven son los que están fuera del paréntesis. 50, 100, 250, 500 o mayor o igual a 1000 miligramos partido decilitro. Te lo vas a aprender en la punta de la lengua. Si no, no vas a poder interpretar exámenes de orina. ¿Está claro eso? Por ejemplo, las bilirrubinas. ¿Cómo te voy a reportar las bilirrubinas? Negativo, una cruz, dos cruces o tres cruces. Sin dimensional. Leucocitos, que es otra cosa muy importante. Negativo, 25, 75 o 500 leucocitos partido microlitro. Debo recordarte que cuando vayas a tu primer laboratorio presencial, te voy a hacer una evaluación corta por tema que te he mandado. Así que te tienes que preparar. Siempre digo en mis laboratorios, en mis clases, no me gustan los calenturientos, los que calientan el tema de hoy para mañana. Estos temas se los tienen que saber en la punta de la lengua todos, por favor. ¿Cuáles son los que hemos visto hasta el día de hoy? Vimos pruebas inmunológicas, pruebas bacteriológicas, vimos extracción sanguínea venosa, vimos hematología completa y hoy estamos viendo uroanálisis. ¿Cuál de esos 5 consideras tú que no es tan importante como para que digas, ay, este no me lo voy a aprender? Ninguno, ninguno. Todos te los tienes que aprender. Y esta tabla de valores de bioquímico de orina, te lo tienes que saber en la punta de la lengua a partir
de hoy, por favor. Muy bien. Con respecto al análisis bioquímico, una recomendación. El análisis con tira reactiva debe hacerse lo más pronto como sea posible. Nunca debe tardar más de 4 horas, porque largos tiempos entre la recogida de la orina y el análisis pueden causar las siguientes alteraciones. Multiplicación de bacterias. A lo mejor la orina recién emitida no tiene muchas bacterias, pero si las dejas ahí mucho tiempo multiplicándose, entonces vas a encontrar muchas bacterias y vas a encontrar nitritos. Y vas a pensar que es una bacteriuria, y no es. También puede haber degradación bacteriana de glucosa, y ya no vas a leer el dato fidedigno de cuánta glucosa hay en la orina de tu paciente. Síntesis o catabolismo bacteriano de nitritos. O se forman o se consumen. Entonces debe de leerse lo más rápido como sea posible. Aumento del pH por amoníaco que se forma por el catabolismo bacteriano de la urea. Y también puede haber, que es muy importante, descomposición de leucocitos y eritrocitos y entonces ya no los vamos a poder observar. ¿Cómo se mejora esta situación? Si te vas a tardar mucho tiempo, pues la puedes meter al refrigerador a temperaturas bajas para evitar todas estas cosas que van a ocurrir si están a temperatura ambiente. Por favor. Muy bien. Vamos con el análisis microscópico. Este es el que se hacía con ayuda del microscopio. ¡Ay, qué belleza! Todo esto es una belleza, de verdad. Si ustedes de verdad no lo consideran como qué belleza esto, de verdad estoy perdida yo. Muy bien. Para el análisis microscópico se debe preparar en un portaobjetos una gota de sedimento urinario que se verá al microscopio. La muestra debe ser reciente también, si no, se va a alterar lo que acabamos de ver. Ya no vamos a ver muchos leucocitos o muchos eritrocitos, o van a haber más bacterias, cosa que no va a ser real. Entonces, tenemos la muestra en el frasco. Trasladamos 10 cc de esta que habíamos trasladado aquí, ¿sí? Este tubo nos va a servir para poder sumergir la tira reactiva y hacer el análisis bioquímico. Pero también nos va a servir para centrifugarla y obtener el sedimento urinario. Miren qué lindo ese sedimento. Para preparar esta gota, lo que vamos a hacer es descartar el sobrenadante, que es todo esto, y dejar el sedimento urinario. Le vamos a dar unos toquecitos, ya Kimberly nos va a enseñar en el laboratorio. Muy bien. La vamos a preparar en un portaobjetos con un cubreobjetos y la vamos a ver al microscopio. Vamos a ver todo lo lindo que podemos ver ahí. La información se te dará en función de la cantidad de cada elemento por campo de la siguiente manera. Una cruz, escasa cantidad. 2 cruces, regular cantidad. 3 cruces, abundante cantidad. Y si hay demasiado más que abundante cantidad, se te puede reportar como campos llenos. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué es lo que te podemos reportar en un análisis microscópico? Te podemos reportar sedimentos orgánicos, sedimentos inorgánicos y cuerpos extraños. Ya van a ver qué bonito. Muy bien. Entre los elementos orgánicos tenemos a los leucocitos, a los eritrocitos, a las células epiteliales, a los cilindros y a los pseudocilindros. ¿Qué es cada uno de ellos y qué es lo que te va a indicar en este análisis de orina? Muy bien, pues los leucocitos ya los hemos visto en la clase de bacteriológicas. Sabemos que si hay leucocitos, son células que nos van a indicar una infección urinaria, ¿sí? ¿Cuántos deben haber en la orina? No deben haber. Pero volvemos a caer a lo que hablamos en la clase de pruebas bacteriológicas. Criterio del médico. Un médico pediatra puede opinar diferente a un médico, a un internista que va a ver adultos, por ejemplo.
o un ginecólogo también puede pensar diferente. Entonces es cuestión de cada médico y de sus criterios personales. Bueno, pero que de verdad sea real lo que estén diciendo. Y no es criterio del médico decir que no, una tontera como aquellas de aquellos médicos que hemos visto ya en nuestras clases. ¿Por qué razón aquí, si hay leucocitos, no mandamos a hacer un azul de metileno? Como vamos a mandar a hacer en la muestra de heces, como vimos en las pruebas bacteriológicas. Porque si hay leucocitos en la muestra de orina, siempre va a ser una bacteria la que produce la infección, ¿sí? La más común entre ellas es la Escherichia coli, pero pueden haber muchas bacterias que produzcan infecciones urinarias. Por esto no, esto es pregunta de examen. Por esta razón no vamos a mandar a hacer un azul de metileno, ¿de acuerdo? Sabemos que si hay leucocitos, la infección es bacteriana. Aquí, miren, esta chibolita que parece poporopo de los que vendían en el zoológico, que me imagino que ustedes ya nos conocieron, es un leucocito. Y todos los demás son eritrocitos. Miren la diferencia. El leucocito es como morroñoso, grande, y los eritrocitos no son morroñosos porque pues no tienen ni gránulos ni núcleos y son más pequeñitos, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Está claro esto? Ahora vamos a hablar de la presencia de eritrocitos. Aquí la interpretación dependerá del tipo de paciente que usted tenga y de lo que pues clínicamente usted haya observado. Pero en algunas circunstancias es normal encontrar eritrocitos en la orina. A ver, díganme ustedes, ¿cuál es la razón más común para encontrar sangre en la orina? Pues una chica que está menstruando. Entonces no podemos decir, hay eritrocitos, es una infección urinaria. No. Por eso dice aquí que la interpretación dependerá de tu paciente. Muy bien. Pues es una chica que está en edad de la menstruación, puede ser que esté menstruando, pero si es una bebé, por ejemplo, no podemos decir que está menstruando. Esto te puede indicar una infección urinaria, por ejemplo, ¿sí? Si es un abuelito, por ejemplo, podríamos hablar de un problema a nivel prostático. Entonces, la interpretación de la presencia de eritrocitos en orina dependerá del paciente que tú me mandes. ¿Está claro? Muy bien. Ahora, leucocitos, ¿depende del paciente? No. Si hay leucocitos, hay infección urinaria. Si hay eritrocitos, ¿hay infección urinaria? No. La interpretación depende del paciente que tú me mandes. ¿Está claro? Muy bien. Tercera cosa, células epiteliales. Las células epiteliales, pues van a ser células normales en pequeñas cantidades en las muestras de orina. Sobre todo si las pacientes son mujeres y están en su periodo de ovulación. Normalmente en las orinas de mujeres hay más epitelio que en las orinas de hombre. También hay más bacterias. Ahorita vamos a hablar de eso. Muy bien. Si hay muchísimas células epiteliales, pues podría indicarte un proceso inflamatorio. Yo pensaría, hay que mandarle a este tipo de pacientes a que tome más líquido del que toma, porque recuérdate que a mayor volumen, menor probabilidad de que haya una orina turbia por presencia, por ejemplo, de células epiteliales. Muy bien. Vamos con los cilindros. Los cilindros son estructuras que se observan en enfermedad renal, ¿sí? Son pequeñas estructuras que tienen forma de cilindro que van a ser producidas cuando el riñón está enfermo. Muy bien. Hay un solo tipo de cilindros que son normales, los hialinos, ¿sí? Todos los demás no son normales. Esos te van a indicar problema a nivel del riñón. Muy bien. ¿Cuáles son los otros? Pues pueden haber granulosos, leucocitarios, eritrocitarios, epiteliales y algunos otros. Muy bien. ¿Qué pasa con los pseudocilindros? Son estructuras que parecen cilindros,
pero que no lo son. Entonces, la persona que hace o que observa la orina, pues debe de estar muy pendiente de esto. Cuando hay moco en la orina, las hebras mucosas, suelen verse estructuras como estas que están aquí, que parecen cilindros hialinos, pero no lo son. Y también hay otras estructuras que se llaman cilindroides, que también se pueden confundir con los cilindros, pero no te indican problema renal. Entonces eso pues corre la responsabilidad de eso es de la persona que te va a hacer tu muestra de orina. Entonces mira, en una sola muestra de orina de 10 centímetros, todo lo que yo te puedo reportar y toda la información tan valiosa que vas a recibir tú de lo que yo te vaya a reportar. Aquí para que te entretengas un poquito, pues te voy a dejar unas imágenes de los diferentes tipos de cilindros que hay. Este es un cilindro hialino. Mira, aquí está, mira qué lindo. Este es normal en la orina. Granuloso, pues se va a ver como lleno de gránulos, ¿sí? Por eso se le llama granuloso. El leucocitario va a estar lleno de leucocitos, ¿sí? Que son esas estructuras morroñosas que parecían bolitas de poporopos. Los eritrocitarios, por su parte, pues van a estar llenos de eritrocitos, ¿sí? Y los epiteliales, pues mira cada una de las células epiteliales que forman este cilindro epitelial. Ay, qué cosas ellas las que les estoy enseñando. Muy bien. Vamos con los elementos inorgánicos. Y aquí vamos a hablar exclusivamente de cristales. Cristales como tal, son cristales, ¿sí? Que al momento de unirse por montones, imagínense estos cristales uniéndose por montones, ¿sí? Van a producir lo que son los cálculos renales. Y el paciente va a excretar orina también porque con estas puntas del cristal, pues se va a pasar haciendo lesiones en el epitelio. Muy bien. ¿Qué tipos de cristales tenemos? ¿Se recuerdan que cuando hablamos del pH dijimos que iba a ser interesante para poder definir los tipos de cristales que pueden aparecer en la orina de tu paciente? Tenemos cristales de orina ácida, cristales de orina alcalina, cristales que de verdad son anormales y cristales que pueden observarse cuando toman algunos medicamentos tus pacientes. Muy bien. Estos dos son cristales que se van a excretar dependiendo de la alimentación de tu paciente. Son normales, no te asustes. Pero si en una muestra de tu paciente hay campos llenos de oxalatos de calcio o de cristales de ácido úrico, ponte tú a pensar que tu paciente puede formar cálculos renales y hay que aumentarle a la dieta del paciente mucho líquido, ¿de acuerdo? Y pues cambiar también un poquito la dieta del paciente. ¿Cuáles son los cristales de orina ácida que podemos reportarles? En las muestras ácidas se encuentran a menudo cristales de ácido úrico, que son estas bellezas que tenemos aquí, miren. Uratos amorfos que parecen como tierrita y oxalatos de calcio que son estos bellos como estrellitas que observamos. Recuérdate, son normales y son excretados por la dieta de tu paciente. Pero si tu paciente tiene campos llenos de algún cristal, preocúpate porque puede formar cálculos renales. No significa que si tiene una cruz de cristales de oxalatos de calcio ya vaya a formar cálculos. No, por favor. ¿Cuáles son los cristales que te puedo reportar en orina alcalina? En orinas alcalinas frecuentemente se encuentran fosfatos triples, que son estos, miren qué lindos, fosfatos de calcio, que son estos, fosfatos amorfos que parecen tierrita y uratos de amonio. Muy bien, aquí por lo menos les dejo pues algunas figuritas para que ustedes vayan aprendiendo esto. Aparte de este cristal de fosfato triple que les dejo acá, tengo muchos eritrocitos acá, si se dan cuenta. Muy bien. Entre los cristales anormales tenemos cristales de leucina,
de tirosina, de cistina, que son estos, los de cistina son estos que parecen hexágonos, ¿sí? Los de tirosina son estos que parecen un huevecillo de un helminto, por ahí, ¿sí? Y estos sí son cristales anormales. Esto no es por la dieta. Muy bien. Cristales de sulfonamidas que suelen encontrarse después de la terapia con sulfonamidas y son estos vellos que aparecen aquí y que macroscópicamente nosotros los vemos como de color rosado. Estos serían los elementos inorgánicos que te puedo reportar. ¿Y qué objetos extraños pueden aparecer en el sedimento urinario? Pues miren estos bellos espermatozoides que les dejo aquí de regalo. Muy bien. Dentro de estos cuerpos extraños se te pueden reportar bacterias, parásitos, hongos y espermatozoides. Muy bien. Bacterias. Pueden aparecer en escasa o regular cantidad y esto puede ser normal, sobre todo, como dijimos, en orinas de mujeres. En nuestra orina también aparecen los lactobacilos, que son quienes regulan nuestro pH vaginal. Entonces es muy normal que aparezcan una cruz o dos cruces de bacterias. Sin embargo, si hay 3 cruces de bacterias o campos llenos de bacterias, y aparte de eso, en el bioquímico se reportaron nitritos, y aparte de eso, es una orina turbia, entonces debes de pensar en lo que ya te dije anteriormente, una bacteriuria, y la vas a manejar como que si fuera una infección urinaria. Le mandas a hacer cultivo, antibiograma y tratamiento. Esto ya no te lo tengo que explicar porque ya quedó más que claro en las pruebas bacteriológicas. Muy bien. Siguiente cosa que también lo vimos en las pruebas bacteriológicas cuando hablamos de secreción vaginal. En la orina, en el sedimento urinario, también podemos ver trofozoitos de Trichomona vaginalis. Trichomona vaginalis es el único parásito que puede aparecer en un sedimento urinario. Si, por ejemplo, yo te reportara un huevecillo de Ascaris lumbricoides en la orina, es por contaminación con heces. O yo te reporto unos cuantos quistes de Entamoeba histolítica, contaminación fecal. El único parásito que puede aparecer en la orina de tu paciente son trofozoitos de Trichomona vaginalis. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Dar tratamiento. ¿Te recuerdas que te dije? Mira, aquí está, yo ya la vi. Y si la estoy viendo en vivo, esta se va a estar moviendo chiqui, por aquí y por allá. Son bellas. Bueno, pues para dar clases nomás, no para tenerlas. Pero entonces, trofozoitos de Trichomonas vaginalis, tratamiento de una vez. Quiero una IgM de Trichomona. No, papaito chulo. O mamaita linda. Yo ya la vi. Lo que tienes que hacer es matarla. Punto. Muy bien. ¿Qué más? Hongos. Si yo te reporto levaduras y o micelios, mira estos micelios tan bellos que están aquí y estas levaduras en proceso de gemación. Pues estoy hablándote de Candida albicans. Mira, aquí hay levaduritas en proceso de gemación, aquí hay otras, y todos estos que parecen como cañas de azúcar, son los micelios. Si yo te reporto levaduras y o micelios, te estoy diciendo tu paciente tiene una candidiasis, y lo que tú tienes que hacer es darle tratamiento a tu paciente. ¿Estamos? Muy bien. Y por último, espermatozoides. Es normal que aparezcan, obviamente, pero no se reportan. Por cuestiones de ética no se reportan, ¿sí? Tengo algunas pacientes que sus esposos pues ya se hicieron la vasectomía y me llevan no puedo yo reportar espermatozoides y va a decir, bueno, ¿y qué pasó aquí? ¿De dónde cayeron estos, verdad? Entonces, por cuestiones de ética no se reportan, ¿sí? Salvo que sean casos legales, pero pues no se van a manejar en cualquier laboratorio, sino se van a manejar en laboratorios especiales, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, mira lo que te diré. Si en el bioquímico
de esta orina hay leucocitos que se reportan leucocitos partido microlitro, en el microscópico deben aparecer leucocitos. No te puede marcar la tira reactiva leucocitos si aquí en el microscópico no hay leucocitos. Y también debe de existir una relación. Si aquí en el bioquímico hay 500 leucos partido microlitro, aquí van a haber campos llenos de leucocitos también. Debe de haber una correlación. Bueno, y si aquí hay esa cantidad de leucocitos, ¿cómo va a estar el macroscópico de tu paciente? Pues va a estar turbio, ¿de acuerdo? Muy bien. Si en la tira reactiva nos marca sangre como eritrocitos partido microlitro, entonces en el microscópico debes ver eritrocitos también, ¿sí? Y si aquí hay muchísimos eritrocitos y aquí hay campos llenos de eritrocitos, la orina macroscópicamente hablando va a estar color rojo y turbia, ¿sí? En cambio, si hay sangre como hemoglobina en la tira reactiva, pues aquí no vamos a ver eritrocitos porque la hemoglobina se mide porque los eritrocitos por alguna razón se rompieron. Y entonces, si hay hemoglobina, no hay eritrocitos acá, pero sí va a haber macroscópicamente un cambio en el color de la orina. Se puede observar de color ámbar. Muy bien. Si aquí hay nitritos positivo, una cruz o dos cruces, aquí deben haber bacterias. Si aquí hay pocos nitritos, pues aquí hay pocas bacterias. Si aquí hay muchos nitritos, pues aquí hay muchas bacterias. ¿Está claro? Esto es nuevo, que no te lo he mencionado. Si en tu tira reactiva hay glucosa, podrías tú encontrar en el sedimento urinario de tu paciente levaduras y homicelios. ¿Recuerdas? Levaduras y homicelios. Candida albicans es un hongo oportunista y va a estar en las orinas de pacientes que tienen algún problema, que les bajen sus defensas y entonces van a aparecer las levaduras y los micelios de la linda Candida albicans aquí. Entonces, si tu paciente es diabético, suele tener levaduras y homicelios en su examen microscópico. Entonces, ponte a pensar, la glucosa no cambia ni el color ni la apariencia de la orina, pero si en esa muestra de orina hay levaduras y micelios, abundante cantidad, regular cantidad, eso sí te puede cambiar la apariencia o aspecto de tu orina, no por la glucosa, sino por las levaduras y los micelios. Muy bien, te voy a poner de tarea llenarme un cuadrito. Entonces, si tienes duda en esto, no tienes ninguna otra cosa que repetir mi presentación y encontrar las respuestas para poder llenar ese cuadrito que me tienes que llenar. Otra cosa importante, si en la tira reactiva te marca proteínas, ¿qué te indican las proteínas? Daño renal. Y si hay proteínas en el bioquímico, seguramente van a haber cilindros en el microscópico. Se me fue este paréntesis. Van a haber cilindros en el microscópico. ¿Y van a ser cilindros hialinos? No, porque los hialinos son normales. Pueden ser granulosos, leucocitarios, eritrocitarios, epiteliales o lo que tengas en esa muestra, pues de esos son los cilindros que van a aparecer. ¿Está claro? Por favor, te tienes que aprender esto. Por favor, de verdad, no quiero que seas un médico que no sabe interpretar todas estas cosas que te estoy enseñando. Ahora dime una cosa importante. ¿Tú crees que la libreta te va a servir para sacarla e interpretar un examen de orina? No. La libreta, pues la vas a llevar por alguna cosa especial, que no te acuerdes de algún nombre de un bicho o algo así, pero interpretar hematologías, heces y orina, para eso está prohibido sacar la libreta. Y si la vas a sacar, dejas a tu paciente ahí sentado y te vas a meter al baño para que él no se dé cuenta que vas a sacar la libreta. ¿Qué eran las levaduras y los micelios? No, por favor. Muy bien. Ahora, importante esto que te voy a decir. ¿Qué debe haber en un sedimento urinario normal para que tú sepas cuándo va a ser un sedimento urinario anormal?
Entonces aquí te voy a dejar un uroanálisis o urianálisis normal para que veas. Mira, en el físico o macroscópico, como sea llamado, color amarillo, pH 7, aspecto límpido, densidad 1.005. El pH y la densidad no van a variar en todas las enfermedades que vimos ahorita, pero sí te tienes que saber los valores normales porque en el hospital pues vas a ver otras cosas y pues ahí te vas a dar cuenta que, madre, esta densidad está muy alta o está muy baja o el pH se alteró demasiado. Muy bien. Con respecto al químico, mira, glucosa, bilirrubinas, leucocitos, urobilinógeno, hemoglobina, proteínas, nitritos, sangre y cetonas, todo está negativo. ¿Qué podría ser normal positivo en el químico? Sangre. Una chica que está menstruando, pues obviamente va a tener sangre en su tira reactiva. Y si hay sangre aquí, pues aquí van a haber muchos eritrocitos también. Eso sería normal. Una chica menstruando con sangre en el químico, con una muestra de orina color rojo y con muchos eritrocitos acá. Muy bien. Pero si ese paciente tiene lo que te estoy diciendo y es tu abuelito, obviamente no está menstruando, ¿verdad? Entonces habría que pensar en esa situación. En el microscópico, epitelio, escasa cantidad, bacterias, escasa cantidad. Moco no se observó, tampoco cilindros y tampoco cristales, aunque en condición normal te podrían aparecer, por ejemplo, oxalatos de calcio una cruz, sería normal. Levaduras no se observaron. Leucocitos de 0 a 1 por campo no es significativo y eritrocitos no se observaron. Esto es un resultado de uroanálisis normal para que tú puedas marcar la diferencia con otra cosa. Ahora, ¿cómo debes interpretar un resultado de uroanálisis patológico? Si tú no sabes lo que yo te acabo de mandar en esta presentación, lamentablemente no vas a poder interpretar resultados de orina. Entonces te tienes que aprender todo esto y luego agarrar tus resultados y tratar de interpretarlos. Como tarea, me vas a llenar un cuadro que te voy a mandar. Te voy a enviar unos resultados de orina que también le vas a dar una miradita a cada uno. Me interesa que digas qué tiene tu paciente, unos cuantos síntomas que ese paciente te podría haber tenido y cuál es el paso a seguir en cada caso. ¿De acuerdo? Pero si tú no te sabes todo lo que te estoy enseñando, no te va a servir de nada. Muy bien, vamos pues. Mira esto. Color amarillo, aspecto turbio. Aquí hay una situación. ¿Por qué está turbia la orina? La respuesta debe estar en el químico y en el microscópico o en el químico o en el microscópico. Muy bien. Glucosa negativo, ¿qué descartamos? Diabetes. Bilirrubinas negativo, ¿qué descartamos? Hepatitis. Leucocitos 3 cruces, que corresponde a los 500 leucos partido microlitro. ¿Qué te está indicando eso? ¿Qué te está indicando? Ácido ascórbico negativo, hemoglobina negativo, proteínas negativo, nitritos positivo. Ya esto y esto correlacionan, ¿sí? Sangre una cruz y cetonas 40 miligramos partido decilitro. Dijimos, cetonas sin glucosa no es diabetes, descartamos diabetes, pero vamos a estar seguramente en una infección urinaria porque tenemos muchos leucocitos, seguramente vamos a tener muchas bacterias, ¿sí? Y también hay un poco de sangre. Muy bien, vámonos al microscópico. Dijimos, si en el microscópico hay leucocitos, si en el bioquímico hay leucocitos, en el microscópico deben haber leucocitos. ¿Estamos con eso? Sí, coincide. Sangre una cruz, eritrocitos de 3 a 4 por campo. Coincide también. ¿Qué más? Nitritos positivo, bacterias abundantes cantidades. ¿Ves cómo va la relación? ¿Qué tiene tu paciente? Bueno, leamos lo demás. Epitelio 2 cruces, moco 1 cruz, no hay cilindros, no hay cristales. Si no hay proteínas y tampoco cilindros, pues el paciente no tiene un problema renal con seguridad, pero sí tiene una infección urinaria. ¿Le vas a mandar a hacer azul de metileno a este paciente? No. ¿Por qué?
porque ya sabemos que es una bacteria la que está ocasionando la infección urinaria. ¿Qué bacteria? Pues no sabes. Para eso vas a mandar a hacer un cultivo y un antibiograma. Y según la clase de pruebas bacteriológicas, también le vas a dar tratamiento a tu paciente. Mira qué bonito entender ya todo esto. Te cuento que hay muchos médicos que no saben entender esto, que no lo saben interpretar, y a mí me da muchísima pena y muchísima tristeza, pero lo que no quiero es que a ti te pase lo mismo. ¿Estamos claros con este otro ejemplo que te puse? Muy bien. Vamos con otro ejemplo. Color amarillo. ¿Este paciente puede tener hepatitis? No, porque para tener hepatitis la muestra tiene que estar ámbar oscura a Coca-Cola. Descartamos hepatitis. Aspecto turbio. ¿Quién está provocando esa turbidez? Muy bien. Vámonos al bioquímico. Madre. 1000 de glucosa. ¿Qué tiene tu paciente? Bilirrubinas negativo. Pues no hay hepatitis. Leucocitos negativo. Pues no hay, ¿cómo se llama? Infección urinaria. Urobilinógeno negativo. No hay problema renal porque no hay proteínas, nitritos. Pues si nos aparecen bacterias en el microscópico van a ser pocas. Lo normal, sangre tampoco y esto. ¿Qué tipo de paciente tenemos aquí? Un paciente diabético. Diabético mal cuidado porque tiene 1000 de glucosa. Ya en este momentito tendrías que saber de memoria cuáles son los valores de glucosa que te puedo reportar. Mientras más glucosa hay en la tira reactiva, más alta va a tener la glucosa sérica tu paciente. Muy bien. Ahora, correlacionemos con lo macroscópico. Epitelio 3 cruces. Bacterias una cruz. Moco una cruz. Leucocitos de 6 a 8 por campo. ¿Será significativo? Tú debes saber, ¿sí? Eritrocitos no se observaron. ¿Por qué hay levaduras 3 cruces y micelio 2 cruces? Porque es un paciente diabético y Candida albicans es un hongo oportunista. Entonces, ¿en qué otro tipo de paciente usualmente pueden haber levaduras y micelios en la orina de tus pacientes embarazadas? ¿De acuerdo? Tienes que estar pendiente de esto. Muy bien. Entonces, si en la clase yo te dije que la glucosa no te cambia ni el color ni la apariencia de tu orina, ¿por qué aquí hay una orina turbia? Pues porque este paciente que es diabético tiene muchas levaduras y tiene mucho micelio. También tiene bastantes células epiteliales. Entonces, esto hace que tu orina esté turbia. Muy bien. Por primera vez, este paciente sale con glucosa en su orina. ¿Cuál es el paso a seguir para este paciente antes de decirle que es diabético? Una glucosa pre y una glucosa post. Muy bien. Ya con esto tú ya puedes hablar con tu paciente. Ahora, tu paciente ya es diabético y sale con esta glucosa, pues hay que regañarlo porque obviamente no está haciendo bien las cosas. ¿De acuerdo? De todas formas, vas a poder hacerle una glucosa pre, una glucosa post y una hemoglobina glicosilada que te va a ayudar a saber cómo es el valor de la glucosa que tu paciente en las últimas semanas ha tenido. Muy bien. ¿Y qué pasa con estas levaduras y con este micelio? Pues hay que darle tratamiento al paciente, ¿sí? Ahora, mientras el paciente no mejore con esto, va a ser difícil erradicar a la Candida albicans que en este momento está presente en la muestra de tu paciente. Muy bien. Újules, vamos con esta otra orina. Qué linda, por simple inspección. Tú como médico, clínicamente, ¿qué viste en tu paciente? Plano está ictérico. Esta muestra es una muestra de un paciente que tiene hepatitis. Si yo observo esta muestra, ¿qué espero en el examen de orina? Pues presencia de bilirrubinas directas. Muy bien, sí, es una hepatitis. ¿De qué color está la muestra? Ámbar, oscuro, ¿sí? Aspecto ligeramente turbio, pH 6, densidad 1.030. Pero veamos si tu paciente solo tiene hepatitis o tiene algo más. Miren, este sí es un pobre paciente. Yo quisiera que tú leyeras rápidamente esto y vieras qué tiene tu paciente.
sin que yo te lo dijera, pero tiene glucosa más de 1000. Dios mío, está mal. Tiene bilirrubinas 2 cruces, leucocitos 1 cruz, urobilinógeno. ¿Qué es lo que se relaciona de lo de hepatopatías? Bilirrubinas y urobilinógeno. Pero si solo tuviera urobilinógeno y no tuviera bilirrubinas, no pensamos en una hepatopatía, ¿de acuerdo? Muy bien. Hemoglobina negativo, proteínas negativo, nitritos negativo, sangre 1 cruz, cetonas negativo. Muy bien. Vamos con microscópico, epitelio 1 cruz, bacterias 1 cruz, moco 2 cruces, cilindros y cristales no se observan, levaduras 1 cruz, leucocitos de 12 a 15 por campo. Tiene 1 cruz de leucocitos aquí y tiene 12 a 15 por campo. Bueno, ¿qué vas a hacer? Este paciente tiene diabetes, tiene hepatitis y seguramente está empezando con una infección urinaria. Pues queda a tu criterio ver si le mandas a hacer un cultivo para saber si el paciente necesita o no necesita tratamiento, porque pues por el problema de la hepatitis su hígado está delicado. Entonces esto lo tienes que manejar muy bien. Glucosa pre y glucosa post, si el paciente no sabía que era diabético. Hemoglobina glucosilada, si el paciente sí sabe que es diabético. Bilirrubinas, ¿qué le tienes que mandar a hacer a este paciente? Bilirrubinas, transaminasas, fosfatasa alcalina, gamma glutamil transferasa, y si quieres tipificar la hepatitis con pruebas inmunológicas. Recuérdate que toda enfermedad producida por virus y tú quieres llegar hasta el final del diagnóstico, debes utilizar pruebas inmunológicas. Muy bien. Con esta cantidad de leucocitos aquí, pero esta cantidad en el microscópico, queda a tu criterio mandarle a hacer un cultivo, un antibiograma, y pues no sé si empezarle un tratamiento que no le vaya a hacer daño al hígado de tu paciente. Muy bien. ¿Ves qué bonito todo esto? Como tarea también te voy a dejar buscar algunos otros resultados de laboratorio que tengas en tu casa y que te pongas a practicar. Ahorita ya puedes practicar con hematologías, con muestras con resultados de orina, uroanálisis, ya puedes practicar con tus pruebas bacteriológicas y también ya puedes practicar con tus pruebas inmunológicas. Ya vamos bien avanzados. Recuérdate que te voy a hacer un corto por clase dada y tienes que tener en tu cuaderno un resumen por clase recibida también. Cualquier duda, por favor, me preguntas y yo con mucho gusto te voy a resolver. Yo creo que aquí ya terminamos esta presentación. Gracias por tu atención, gracias por tu interés. Te pido de todo corazón que por favor te dediques a lo mío, aunque sean pinches 15 puntos los que te estás jugando muchísimos puntos para tu vida entera, ¿de acuerdo? Y aquí les dejo un recuerdo muy lindo que me apareció precisamente el día de hoy. Este fue el último abrazo que di a mi alumno el año pasado en mi laboratorio, justo antes de la pandemia. De verdad espero verlos pronto para que podamos empezar nuestros laboratorios presenciales. Miren qué abrazote el que tuve que dar. Tanto que esperé tenerlo conmigo en tercer año y solo le pude dar un laboratorio el año pasado. Muy bien, gracias entonces por su atención. Los quiero mucho y de verdad quiero que aprendan todo lo que les estoy enseñando. Es por su bien y también es por el bien de los pacientes que van a llegar a consultar con ustedes. Muchas gracias, chicos. Nos vemos.